Can Yaman ha soltado la bomba. El bombón turco ha revelado algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, o más bien, con la boca abierta. Dijo algo así como que Demet no está conmigo y no puedo reír. Madre mía. ¿Os imagináis la pena que debe llevar el pobre Can Yaman para decir eso públicamente? Es que esto huele a drama turco de los buenos, ¿verdad? Para ser honestos, cuando escuché eso, lo primero que pensé fue, esto es gordo. Porque Can Yaman, por lo que vemos en sus redes y en las series, siempre es un torbellino de energía, risas, cuerpos tonificados, todo alegría y buen rollo. Que él, que parece que vive en una peli de Hollywood, diga que no puede reír, pues algo tiene que pasar. Y ese algo tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Todos recordamos su relación, ¿os acordáis? Fueron la pareja de oro, los Kandem que decían las fans. Se comían a besos en las playas, se dedicaban stories llenas de amor, era un cuento de hadas moderno. Y de repente, zas, fin de la película. Y ahora, meses después, él suelta esto. No es que diga estamos separados, no. Es que directamente dice que la ausencia de ella le afecta tanto que le quita la risa. Eso es nivel experto de desamor. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman todavía está súper pillado por Demet. No es fácil superar una relación tan mediática y tan intensa. Y él, al ser un hombre de pasiones fuertes, pues lo lleva a flor de piel. Imaginaos estar en la cima del mundo, triunfando con tu carrera, viajando por todo el planeta, y que la persona que te hace sentir que esa felicidad tiene sentido, ya no esté a tu lado. Pues sí, entiendo perfectamente que la risa se te esconda. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para mantenernos enganchados, para que hablemos de ellos, para que sus nombres vuelvan a sonar juntos. Y ojo, no digo que no haya un poquito de eso, porque en este mundo del espectáculo todo es un show. Pero yo sospecho que hay más. Sospecho que Can Yaman ha sido sincero hasta la médula. Cuando un hombre como él, tan dado a la ostentación y a la imagen pública, se pone tan vulnerable, hay que creerle. Piensa en esto, si todo fuera mentira, ¿por qué decir que no puede reír? Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haber dicho que está concentrado en su trabajo, que busca paz, que está viajando. Pero no. Ha tirado por la vía del corazón roto. Y eso, señoras y señores, eso es salseo del bueno, pero del salseo con sentimiento. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado realmente entre ellos para que él se sienta así? Porque si se han separado, algo tuvo que ser bastante fuerte. Y ahora, él se expone de esta manera, ¿qué quiere conseguir? ¿Quiere que Demet se arrepienta? ¿Quiere que vuelva a él? ¿O simplemente necesita desahogarse porque le está afectando muchísimo a nivel personal y profesional? Porque sí, hasta el hombre más guapo y famoso del mundo puede tener un mal día, o muchos mal días si no tiene a la persona correcta al lado. Esto me hace pensar mucho en la presión que tienen estas parejas. Todo el mundo opinando, todo el mundo mirando. Quizás la relación se desgastó por eso, o quizás su amor era tan fuerte que la separación es un golpe demoledor para ambos. Y ahora él, con esa declaración, le ha abierto una puerta a todos nosotros para especular. A ver, que Can Yaman es un tipo que llama la atención, eso está clarísimo. Y que Demet Özdemir es una mujer espectacular también. Si han tenido una historia de amor de película, es normal que la gente se interese por sus dramas personales. Y esta declaración es un drama en toda regla. Es como si dijera, sin ella, mi vida es un poco más gris. Y yo sinceramente me pongo en su piel. Imaginaos que lo tenéis todo, pero hay algo, una persona, que es la chispa que enciende vuestra felicidad. Y esa chispa se va. Pues claro que el resto del día se ve un poco más apagado. La risa, esa cosa tan natural y espontánea, se te atranca en la garganta. Lo que sí tengo claro es que esta revelación va a dar mucho que hablar. Y quizás, solo quizás, sirva para que la gente vea que detrás de los cuerpos perfectos y las mansiones, hay personas con sentimientos, con corazones que se rompen igual que los nuestros. Y a veces la mayor felicidad es simplemente poder reír con alguien. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿esto significa que Can Yaman sigue enamorado de Demet? ¿Hay una posibilidad de reconciliación o es solo un lamento público de alguien que lo ha perdido todo? ¿Creéis que esto es solo una pose para la prensa o que realmente el actor está pasando un mal momento por amor?